Parece que Mario sí está. Buenos días al pueblo de Dios. ¿Cómo amanecen todos mis hermanos el día de hoy? Para hoy tenemos el capítulo 15. Qué hermoso capítulo, qué belleza. El pueblo pasa triunfante por medio del mar. Qué alegre, qué hecho más sorprendente, más sobrenatural. Ver cómo se abre el mar rojo y atraviesan por medio de él, sin ensuciar sus zapatos. Pasar al otro lado y de repente, como decía la canción del Cántico a Moisés, una canción de redención. ¿Quién no va a cantar después de haber triunfado y haber pasado por tremendo susto? Yo me imagino a un pueblo en medio de las aguas y viniendo sus opresores nuevamente detrás de ellos. Bueno, ayer nos hablaba Enver del tema. ¿Cómo sería ese susto, ese pánico? Y después ese gran milagro. Y luego cantar himnos, cantar alabanzas, cantar de redención. Y finalmente pasan por las aguas de Mara, en medio del camino, y terminan en Elim. Estos tres acontecimientos son los que vamos a tratar de hablar un poquito hoy. Son espectaculares, nos traen grandes enseñanzas, grandísimas enseñanzas nos dan. Es increíble que estaban cantando himnos a Jehová, cántico a Moisés, felices, cuando horas antes, si queremos exagerar, minutos antes, estaban reclamando a Moisés, ¿es que acaso no habían tumbas suficientes en Egipto para que muramos? Pero al ratico estaban, minutos antes estaban reprochando con los egipcios encima, y se presenta semejante milagro tan espectacular. Pasan en medio de las aguas. Claro que se habían sepulcros suficientes en Egipto, y muchísimos. Era una cultura que enterraba a sus muertos, pero logran lo inimaginable, lo inimaginable. Eso es algo que es inimaginable. Jesús también nos lleva a nosotros de la mano. Se decía ayer en Corintios, en 1 Corintios, decía que estas cosas se presentaban como ejemplo para nosotros, que ellos habían sido bautizadas en medio del agua y de las nubes. Algunos lo interpretan como el bautizo de Moisés. Cristo Jesús también nos traslada a nosotros a través de ese mar, y nos lleva y nos redime y nos bautiza en él. Son ejemplos y sombras muy marcadas para nosotros. Yo creo que este estudio de Éxodo nos va a enseñar muchísimas cosas a nosotros, muchísimas cosas. Cada plaga representaba en su momento alguna deidad de ellos, que fue destruida por nuestro Dios, por ese gran Dios al cual ellos tanto clamaban en su momento, al Dios Todopoderoso. ¿Sí? Sinceramente, pienso yo que Dios no nos pide nada a nosotros hasta que no seamos redimidos, hasta que no seamos parte de Él. Eso es algo que debemos siempre tener en cuenta. Quizá nuestras vidas se van desarrollando de una manera tan simple, tan sencilla, tal vez tan difícil para muchos de nosotros, pero no nos pide nada hasta que no lo aceptemos, hasta que no seamos redimidos. Mientras tanto, seguiremos deambulando, seguiremos caminando, seguiremos marchando, inclusive pasaremos a grandes pruebas. Seremos bendecidos en algunos momentos sin ni enterados. No nos damos cuenta de lo que está pasando. ¿Sí? Dios tenía que probar, y eso es muy importante que aprendamos en esta corta mañana. Era imposible que Dios los llevara a una tierra prometida y les fuera a entregar
tal tierra y les fuera a bendecir de tal manera sin ningún costo, sin que aprendamos algo. Eso es imposible hacerlo. Y entonces vuelvo y juego el número 3. Pasaron 3 días. Se estaba agotando el agua de sus cántaras, las reservas que llevaban. Y entonces, no tenemos agua, Moisés, no tenemos agua. Empezaron a reprochar nuevamente, no tienen agua. Estaban cantando alegremente y de repente, no hay agua. Moisés, no hay agua. Y Moisés, como buen padre, quizás nosotros como hijos nos comportamos de la misma manera. No hay agua. Bueno, podemos ver que un bebé, sin importar, necesita su leche. Y grandecito también, pide su leche. La mamá lo mamanta. El bebé no está preguntando qué situación está pasando por la mamá ni nada. A mí me da mi leche. A mí me da mi leche. No le importa la situación que esté presentando. Bueno, el pueblo hizo igual. Epa, no hay agua, Moisés, no hay agua. Tenían a Moisés en la vista. Aún no sabían que el gran Dios había hecho todas esas cosas por él, por el pueblo. Pero no, Moisés. Moisés pues sabía que no podía él hacerlo. ¿A quién acude Moisés? A Dios. Y habla con Dios. Pero era necesario que llegaran a Mara, a mar, aguas amargas, agua salada. No se puede beber. De repente en el trayecto del camino llegan allí y ven esa agua y qué felicidad, pero no era apta, no era buena. Y entonces, y nos trae acá y vemos el agua y no podemos tampoco beberla. Pero era necesario. Y Dios lo dice aquí en el verso 25, en el 15-25, dice, e hizo Moisés que partiese Israel al Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y estuvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días en el desierto sin hallar agua. Eso es bien complicado. No había agua. Recordemos las palabras de Jesús allá en Juan, en el capítulo 7, en el versículo 37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó su voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Había que creer en él, fácilmente les pudo haber proporcionado algo diferente. Ellos iban para el Sinaí, directo al Sinaí, pero no fueron directos. Dios tenía el camino preparado. Nosotros tenemos un camino que Dios ya ha trazado para nuestras vidas. Y en ese camino vamos a pasar por Mara. Era necesario que ellos pasaran por Mara para que Dios se manifestase y les probase y les enseñase muchísimas cosas. En nuestra vida es necesario que sucedan muchas condiciones para que nosotros podamos aprender y obedecer. Era necesario eso. Y entonces, en el versículo del 26 del 23 al 26, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Dios, a Jehová, y Jehová les mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos, ordenanzas y allí los probó. Allí los probó. No iba a ser fácil. Quizás para los que vivimos aquí en Venezuela podamos entender que era ir al Sinaí, era como ir a Caracas, pero no por la Troncal 5, sino por Maracaibo. Era una ruta que estaba trazada para poderles enseñar a ellos. No iban en línea recta, era necesario pasar muchas pruebas, pasar dificultades. Y eso es lo que pasa aquí en este momento.
No podemos saltar las pruebas, ni eludirlas, ni pasarlas por los lados. Ya están allí, no hay agua, no podemos beberla. No podemos hacer un túnel para evitarlo. Si ya Dios tiene trazada para nuestras vidas una ruta, esa es. Pero primero tenemos que pasar por Mara. Primero tenemos que pasar por dificultades, que gana algunos de nosotros todavía estemos en esas dificultades que no hemos podido sobrellevar porque no hemos ido a nuestro Dios, hemos ido a otro lugar. No ha sido nuestra fe tan, tan transparente. Recuerden que ellos pasaron el Mar Rojo, pero no fue por la fe de ellos, no fue por la fe de ellos. Ellos estaban asustados. Fue la fe de Moisés la que permitió. Él fue el que alzó la vara, fue el que clamó a Dios. La fe de ellos, por ningún lado. Por eso Dios tenía que hacerlos pasar por Mara. Quizá muchos de nosotros aún hemos pasado por Mara. Ese es, si queremos llegar a Elín, si queremos llegar a ese lugar donde están las 12 fuentes de agua, 70 palmeras, donde está todo ese regocijo, primero hay que pasar por Mara, mis hermanos. Primero hay que pasar por esos lugares tan, que tienen tanta dificultad, tanta dificultad. Vamos aquí a Hebreos, en el capítulo 11, en el verso 29 dice, por la fe pasaron el Mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron todos ahogados. Fue la fe de Abraham lo que los salvó. Ellos, y por eso cuando tuvieron sed, ¿a quién fueron? Perdón, a Moisés. A Moisés, mire, porque esa era la visión que ellos tenían de ese padre cuidador que los estaba guiando. Y no, a nosotros nos guía nuestro Padre, nuestro Señor Jesucristo, y nos lleva por buena tierra. Pero hay que pasar por Mara, hermano. Hay que pasar por Mara. Indiscutiblemente tenemos que pasar por Mara para poder entender estas cosas, para poder entender la ley de Jehová. Si no entendemos sus estatutos, y allí los probó, ¿y qué les dijo allí? ¿Qué les dijo Jehová allí? En el versículo 26 les dijo, si oyereis atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envía a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. En el cántico de los primeros versículos del capítulo 15, un cántico al Dios guerrero. De las pocas veces que vemos una imagen de Dios de esa manera, al Dios guerrero, al Dios que luchó por nosotros. Y aquí al final del capítulo se muestra como el sanador. Mire, si nosotros hacemos caso y si somos obedientes, vamos a evitar muchísimos problemas. Aquí se muestra a Dios como nuestro sanador, como realmente lo que es. Ya la batalla la dio y envió a su hijo, y su hijo ganó esa batalla. Él es nuestro gran sanador. Y nosotros, si oímos la palabra, si le hacemos caso, podemos lograr nuestra sanación. La podemos lograr. Dice en el Salmo 19, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, la que destila del panal. Para que esa agua fuera dulce, Dios pudo haber mandado lluvia,
tengan agua. Pudo abrir una fuente de cualquier lugar como lo hizo en capítulos siguientes. Aquí hay agua. No, mire, allá hay un madero. Allá hay un madero, un árbol. Échenlo al agua. Pero ese árbol había que cortarlo. Ese leño había que cortarlo y tirarlo al agua para que endulzase el agua. Eso no fue un acto de magia, ni fue tampoco un efecto químico. Eso fue una verdadera imagen y prueba de Dios de lo que iba a acontecer muchísimo después, de que su hijo iba a colgar de un madero para darnos a nosotros sanación, para endulzar nuestras vidas. El pueblo se sentía muy afligido allí en Mara, pero nosotros tenemos que saber que después de la calma viene, después de la tempestad viene la calma, y creo que ya dejó de llover. Después de la oscuridad viene la luz. Después del llanto viene la alegría. Y dice así el Salmo 30, versículo 5. Pues su ira dura solo un instante, pero su favor perdura para toda la vida. El llanto podrá durar toda la noche, pero con la mañana llega la alegría. Esas aguas fueron endulzadas. Cristo Jesús ha endulzado nuestras vidas. Quizás el problema que se presentó allí no fue la falta de agua, porque Dios podía proveerles de alguna otra manera. Pero el paso de Mara fue especial para enseñarnos y para enseñarles a todos ellos una lección mucho más importante. Nosotros tenemos que ver muchas veces las pruebas como una lección muy importante en nuestras vidas. Quizás es necesario que pasemos por ellas, quizás es necesario que agachemos, inclinemos nuestra cabeza, porque quizás nos hemos enaltecido más de la cuenta y no hemos sabido dar las gracias de una manera clara y transparente, saber que Dios es nuestro proveedor. Entonces, hermanos, ya cruzamos nosotros el Mar Rojo, pero para poder disfrutar de Elín, hay que pasar por Mara. Vamos a orar. Padre Santo, Padre amado, queremos darte infinita gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por presentarnos esta historia tan hermosa que nos llena de vida y nos permite entender que tú siempre nos quieres enseñar y es necesario que pasemos por muchas dificultades y que se presenten muchas adversidades en nuestra vida para poder reconocer tu grandeza y tu gloria y que tú tienes esa agua viva para nosotros. Tú tienes esa sanidad para todos nosotros, para que tengamos una vida en paz y tranquila. Gracias, Dios, por tu hermosa enseñanza. Gracias, Dios, por las pruebas. Y gracias, Dios, por la esperanza que tenemos siempre. Tú eres nuestro gran sanador. Tú has ganado todas nuestras batallas. Cuando hemos luchado por nuestras cuentas, hemos fracasado, Padre amado, y no lo reconocemos. Y cuando ganamos esa batalla, igualmente pensamos que fuimos nosotros sin reconocerte a ti, lo que hace por todos nosotros. Gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Dios, por cada hermano que en esta mañana la escucha. Pidiéndote mucho, Padre, que les bendigas en este fin de semana y que disfrutemos mucho, Padre Santo, de esa agua dulce, de esa agua sabrosa, que pasemos un fin de semana todos felices en medio quizás de nuestros tormentos, de nuestras tristezas, de nuestra enfermedad, de enfermedad quizás de alguno de nuestros parientes o hermanos queridos, de nuestros familiares. Esas son esas maras que aparecen en el camino, pero nosotros tenemos la dulzura de tu palabra, Padre, para también llevarla a esas personas y para también nosotros consolarnos a sí mismos. Gracias, Dios, por tu palabra y te pido por cada uno de mis hermanos que tengan un fin de semana lleno de agua dulce. En Cristo Jesús te oramos. Amén.